¿Listo? ¿Se gustan pasarlo, jóvenes? ¿Listo? ¿Ya lo pasaron? Espere, ¿No? espere, espere. Vale, me espero entonces. Ustedes me indican, de favor.
Ya, profe. Yo también ya, profe. ¿Listo? Sí, listo. Vale. Ok. ¿Qué es lo que tienes aquí? En el cuadro sinóptico que tienes en la parte superior te dice que la respuesta, en este caso de un suelo, esfuerzo de formación, una respuesta mecánica, que es lo que ya vas a empezar a analizar en suelos. Existen dos tipos de respuesta. La primera es una rígida. Esta rígida únicamente se da en suelos granulares, lo que son gravas, arenas y limos de baja plasticidad. ¿Sí? En este tipo de respuesta rígida, lo que vamos a tener o esperar son deformaciones inmediatas que dependen directamente o están en función de la rigidez, ¿sí? Y esa rigidez está en función directamente a lo que tú llevaste en tu materia, resistencia de materiales, ¿sí? En la cual obtienes el módulo de elasticidad de un material y el módulo de Poisson. ¿Estamos de acuerdo? Son los dos parámetros que nos puede llevar directamente a lo que va a ser el análisis que vas a hacer en suelos. En este caso, el suelo lo vamos a trabajar, lo trabajamos porque físicamente es un material y vamos a obtener esos parámetros del módulo de elasticidad y módulo de Poisson, con los cuales en su momento podríamos atender, revisar o diseñar lo que van a ser los asentamientos elásticos o inmediatos. Es como tú los podrías encontrar en diversas literaturas. El plan de estudios no nos lleva a hacer ese tipo de revisión, solo nos lleva a hacer una revisión de asentamientos, en este caso de una respuesta plástica, ¿sí? Que es por consolidación normalmente, ¿sí? Entonces, yo directamente la parte, ahorita que veamos el tema de lo que es la consolidación, después de ello los voy a llevar a que calculen asentamientos. Después de calcular asentamientos, solo voy a entrar a asentamientos por consolidación primaria y secundaria, cuando el temario solo me pide primaria. Ya cuando termine yo los asentamientos, vamos a entrar al tema de resistencia de esfuerzo cortante, y ahí es de donde obtenemos directamente esos módulos de rigidez, el módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Ya que tú tengas la visión de dónde obtienes esos parámetros de un suelo, ahora sí, te voy a dar las ecuaciones con las cuales tú vas a estimar o calcular esos asentamientos elásticos, y es muy sencillo, ya solo vas a aplicar fórmulas, pero ya tienes un fundamento de dónde vienen todos tus conceptos o, en este caso, los módulos que requieres para calcular ese tipo de asentamientos. ¿Sí? Cuando vamos a una respuesta mecánica en suelos y hablamos que esa respuesta, esfuerzo de formación es de tipo plástica, esta es lo que yo te venía hablando desde mecánica de suelos 1. Si tú recuerdas, yo te hablaba de identifique todos esos suelos altamente compresibles. Es lo que tú vas a empezar. Ese suelo altamente compresible es el suelo que nos va a dar esa respuesta, ¿sí? Esfuerzo de formación de tipo plástica, que son arcillas de alta o baja plasticidad y los limos de alta plasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Esta respuesta me dice que ese esfuerzo de formación me dice que va a ser diferida, en este caso va a ser deformaciones diferidas al tiempo. Y esas deformaciones diferidas al tiempo es lo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Directamente como el tema de consolidación. El tema de consolidación se divide directamente el concepto, ¿sí? Que tú vas a ver como consolidación. Terzaghi y Casagrande nos enseñan que físicamente esa deformación en el suelo se debe a dos condiciones, ¿sí? A lo que ellos denominaron consolidación primaria y secundaria. Cuando hablamos de la consolidación secundaria, imagínate un suelo que tú le vas a aplicar carga, ¿sí? Y ese suelo se va a empezar a deformar. Esa deformación exclusivamente se va a deber, ¿sí? A que tú cuando le apliques carga vas a provocar que la fase fluida del suelo empiece a ser, ¿qué? Removida. Vas a empezar a expulsar el agua del suelo. Eso es lo que es la consolidación primaria. Imagínate un suelo, voy a la pizarra. Imagínate un suelo donde tú tienes, ¿qué? Probablemente fases, ¿qué? Sólidas. ¿Estamos de acuerdo? Y que entre ellas, para que tú puedas hacer la prueba de consolidación, teóricamente tienes que tender a ¿qué? A saturar el suelo. Y si el suelo va a estar saturado, ¿cuántas fases va a tener? Tres. 3. 2. 2. Si el suelo está saturado, tiene dos fases. Solo la fase sólida y la fase Líquida. líquida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos sus vacíos, imagínate que esas esferas rojas son la fase sólida.
Y todo lo que está entre ellas, todo esto, es la fase ¿qué? Líquida. Todos tus vacíos están llenos ¿de qué? De agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Imagínate que yo a este suelo le aplico ¿qué? Una carga. ¿Qué voy a empezar a provocar? Inicialmente, que este suelo empieza ¿qué? De la altura inicial, yo lo voy a empezar a ¿qué? Probablemente esto es mi altura inicial y esto es mi altura final. ¿Por qué? Cuando yo aplique la carga, lo que voy a provocar en el suelo es empezar ¿lo qué? A deformar. Y esa deformación va a ser ¿por qué? Porque la fase fluida o líquida vas a empezar a ¿qué? ¿Se expulsa? La vas a empezar a expulsar. La vas a desplazar. ¿Sí? Si esta fase fluida o líquida, que es la que están yendo los vacíos, la empiezas a expulsar, imagínate que esta parte, esto que te estoy colocando aquí en negro, es agua. Y si eso lo empiezo a expulsar, ¿qué va a pasar con ese espacio que ocupaba el agua? ¿Será reemplazado por el del sólido? El sólido se va a empezar a ¿qué? A desplazar hacia abajo, quizás. ¿Sí? Lo cual me va a reflejar ¿qué? Las deformaciones en el suelo. ¿Estamos de acuerdo, hijos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces, profe. a lo que Terzaghi le llama consolidación primaria es todo aquel proceso que el suelo va a tener para deformarse, ocasionado única y exclusivamente por expulsión del agua. Y cuando el agua la empiezas a expulsar, por lógica, la fase sólida se va a empezar a ¿qué? A reacomodar. Y ese reacomodo es lo que también ellos nombran ¿qué? Una deformación por reacomodo de la fase sólida, que es lo que él vincula o aterriza como una consolidación secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un proceso de consolidación se genera a través de ¿qué? De que le aplicas carga a un suelo y su respuesta va a ser ¿qué? Que la fase fluida la vas a empezar a expulsar, pero también la sólida al mismo momento va ¿qué? Va a empezar a reacomodarse. La consolidación primaria y secundaria no están por separados, están ligadas, la cual conforme vas expulsando agua, por lógica la fase sólida se ve ¿qué? Reacomodando. ¿Estamos de acuerdo, hijos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Es lo que vas a empezar a analizar en suelos. ¿Sí? Físicamente la prueba es muy sencilla, la cual en su momento tienes que visualizar qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Porque a partir de ello vas a ¿qué? Vas a empezar a estimar las deformaciones que tenga un suelo y con ello vas a empezar a hacer ingeniería. Ese es uno de los temas más importantes para ti como ingeniero cuando estás revisando ¿qué? Cimentaciones. Muchos de ustedes dicen que van hacia estructuras. Entonces, cuando vayas hacia estructuras, esa es la primera condición que tienes que tener bien claro cómo se va a deformar el suelo. ¿Por qué? No puedes darte el lujo de poner en riesgo tu estructura por una mala propuesta de cimentación, por una mala ingeniería. ¿Sí? Es algo bien importante que tú como estructurista tienes que cuidar. Los que dicen que van para la geotecnia, agua, señores, porque esto es algo que le vas a cuidar demasiado a quién? A un estructurista, que tenga la certeza y la garantía que su estructura no va a tener ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Profe. Ok, entonces, en función a esto, ¿qué voy a hacer? Le mandé a Mau al mediodía un PDF a las 2 de la tarde donde tiene datos de una prueba de consolidación y viene una hoja con datos de factores tiempo, TV. Voy a buscar entre hoy y mañana una hoja semilogarítmica de 5 ciclos. ¿Con qué objetivo? Yo generar esa hoja, te la voy a mandar también en PDF. Me vas a hacer el favor, tanto la primera hoja donde vienen los datos de la prueba de consolidación y esa hoja semilogarítmica de 5 ciclos, 5, ¿sí? Que yo te mande, sí me gustaría que las imprimieras. ¿Por qué? Sobre de ellas, yo el día miércoles te voy a enseñar a calcular deformaciones y te voy a empezar a enseñar ¿qué? Cómo las vas a empezar a interpretar dentro de una gráfica. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, de favor, jóvenes, los veo el día miércoles para continuar con esto. Los veo exactamente 5:30. Va a ser similar como hoy. Se está viendo problemas con las sesiones cuando las obtengo o entramos directamente. Va a ser similar como hoy. Acabo el grupo, le aviso a Mau, abro la sesión yo y le indico que se conecten. ¿Para qué? Para que la pizarra me permita escribir un poco más fuerte, porque si se dieron cuenta la clase anterior, el lápiz era muy tenue y no se alcanza a ver. Entonces ya acabo de ver que es por continuar con la sesión del anterior, por eso me deja la pizarra con el apunte anterior, y eso es lo que está provocando que no se vea tan fuerte el remarcado de lo que estoy escribiendo. Entonces, abro la sesión, le aviso a Mau, él me hace el favor de avisarles para que se conecten de inmediato, y ojo, voy a llevarme 10-15 minutos en calcular esas informaciones. A partir de ahí, arranco a explicarte cómo vas a utilizar la hoja semilogarítmica, cómo la vas a trabajar y cómo me vas a empezar a graficar. ¿Estamos de acuerdo? Para que todos traten de estar en tiempo, para que no se retrasen y no se vayan a empezar a quedar con dudas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Por favor, ¿vale? Sí, profesor. Entonces, de favor, jóvenes, los veo el día miércoles, ¿vale? Sí, profesor. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Gracias, hijos. Hasta luego, profe. Hasta luego, hijos. Descansen.